Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con el curso de Java. Vamos a continuar con el uso de formularios. Bueno, como pueden ver en la pantalla tenemos algunas capturas de los formularios que han sido diseñados con Java, ¿no? Vamos a empezar a reconocer algunos componentes que nos van a ser muy útiles al momento de hacer diseños, ¿no? Entonces yo puedo ver aquí una pequeña aplicación hecha en Java que simplemente es un formulario tonto que no hace absolutamente nada, que por lo menos tiene algunos componentes gráficos que han sido arrastrados, bueno, para poderlos visualizar cómo funcionan, ¿no? En esta pestaña de botones podemos ver diferentes botones que deberían tener alguna funcionalidad al momento de que el usuario realice un clic sobre ellos, ¿no? Por decir, cuando haga clic en botón saludar, que me salude de alguna u otra forma, cerrar, que se cierre esta ventana, y esto cuando haga clic debería maximizarse, ¿no? De esa forma. Bueno, entonces uno de los componentes más utilizados que que le permite al usuario interactuar con la interfaz de la aplicación o el formulario que estamos diseñando son los botones, ¿no? Que tienen un enfoque orientado a reaccionar frente a los clics de los usuarios. Entonces seguramente vamos a utilizar bastante los botones para poder programar acciones en cuanto el usuario haga clic sobre el mismo, ¿no? En la otra pestaña podemos ver otros componentes gráficos que están vinculados, por decir, a etiquetas, ¿sí? O textos que se dibujan sobre el formulario, que simplemente son una referencia o indican el, la acción que debería ejecutar el usuario frente a un determinado componente. Por decir, esta etiqueta de aquí, nombre completo, está vinculada con este otro componente que es un text field, que me va a permitir ingresar texto, ¿no? Es decir, yo debería ingresar Álvaro Fernando, decir, y una altura, por decir, que está vinculada a un valor numérico, ¿no? 50, que sea 1.90, y el peso, por decir, 70. Entonces estos componentes me permiten la introducción de datos. El label siempre acompaña un text field, ¿no? Es de alguna manera una forma de indicar que el usuario ingrese datos. Y a continuación, en la siguiente pestaña, que nos visualiza otros componentes, miren, aquí podemos etiquetar ya un componente que anteriormente lo nombré, un label, y aquí hay otro, ¿no? Que en realidad es una lista desplegable. Más propiamente en Java es un J como box, ¿no? Entonces una lista desplegable me permite seleccionar de una serie de opciones una alternativa para poder identificar como la respuesta a la solicitud del formulario. Selección de color de polera, y yo selecciono por decir que sea blanco, y ese elemento de la lista es seleccionado, ¿sí? De la misma manera, aquí tenemos otra lista desplegable que me permite visualizar algunos países, ¿no? Entonces, ¿qué está esperando el formulario? Que ustedes o el usuario seleccione una opción, ¿no? Esto sería una lista desplegable. Luego tendríamos otros componentes, por decir, los checks, que me permiten tener seleccionado varias cosas a la vez, ¿no? Alternativas de selección. Y entre otros similares a los checks tenemos los radio buttons, ¿no? Que solamente me permiten seleccionar una opción de forma independiente, ¿no? Entonces estos son los componentes más básicos y más utilizados dentro de lo que es programación con formularios. Entonces vamos a estar viendo cada uno de estos componentes, ¿sí? Y vamos a ver adicionalmente los paneles. Entonces vamos a empezar diseñando un formulario propio nuestro, ¿no? Entonces vuelvo a hacer hincapié, aquí tenemos algunos componentes. Dentro de Java estos componentes se conocen como buttons. Recuerden que estamos viendo la librería Swing, esto seguramente va a ser un JButton. Aquí tenemos otros componentes. Para mí estos son
JTextField. Y aquí tenemos otros componentes que se los conoce como JLabel. ¿Sí? Aquí tenemos otro componente. Es una lista desplegable y en Java lo conocemos como un JComboBox. ¿Sí? Tenemos otro componente que dentro de Java lo conocemos como un JCheckbox. JCheckbox. Y finalmente tenemos aquí otro componente que en Java para nosotros se consideran como un radio buttons. Radio buttons. Sí, y para nosotros todos estos son JFrames, ventanas vacías. JFrame, no se olviden que es un contenedor, ¿sí? Es una ventana, es un Windows que hereda de un contenedor, ¿ya? Entonces nos va a permitir desplegar otros componentes. Bueno, muy bien, vayamos a NetBeans y vamos a empezar haciendo la parte gráfica de nuestro formulario. NetBeans es un IDE de desarrollo, un entorno de desarrollo que nos permite fácilmente nos facilita de forma bien sencilla la creación de formularios. Tiene una forma de diseñar formularios bien sencilla. Bueno, lo vamos a hacer desde cero para que podamos comprender. Recuerden, estamos dentro de un proyecto que en el caso mío se llama Java Application, y tenemos aquí un paquete por defecto que se llama Java Application 2. Entonces dentro de este paquete vamos a hacer clic derecho, vamos a ir a la opción nuevo y vamos a crear un formulario. Recuerden que un formulario dentro de Java se lo conoce como JFrame form, ¿sí? Form de formulario, JFrame, que es la clase que crea un formulario vacío o una ventana en blanco, ¿sí? Hacemos clic en JFrame form, nos va a pedir el nombre de la clase. Recuerden, estamos con clases, primera la letra del nombre de la clase con mayúscula. Entonces lo voy a llamar ventana 1, ventana 2 lo vamos a llamar, ¿sí? Está en el proyecto Java Application 2, está dentro de los paquetes, el paquete se llama Java Application 2, ¿sí? Esto va a estar dentro de este paquete y esta es la ruta física del archivo, ¿no? Entonces hacemos clic en Finish. Y ahí tenemos el formulario vacío. Si hacemos clic en este botoncito que nos permite ver una vista previa, ¿sí? Así es una ventana vacía, no tiene absolutamente nada. Entonces, muy bien, vamos a empezar arrastrando un botón. En la parte de la izquierda mantenemos la distribución de las clases a disposición, pero si ustedes observan en la parte de la parte inferior, esta división que nos facilita el entorno nos va a permitir ver los componentes que vamos a estar arrastrando dentro de nuestro formulario, ¿ya? Entonces en la parte de la derecha, si observamos, NetBeans nos permite visualizar componentes gráficos que están agrupados por los paquetes, ¿no? Ustedes observan, por defecto en la parte superior tenemos componentes de la clase Swing, ¿ya? Swing Controls, Swing Containers. Si vamos bajando vamos a ver otros Swing Menús para hacer menús, Swing Windows, y por último otros paquetes AWT, ¿sí? Que era un paquete antiguo, los beans y las persistencias de Java. Entonces de momento vamos a empezar a utilizar los componentes Swing, control Swing, y vamos a empezar arrastrando en este instante un botón, ¿sí? Un botón, simplemente es arrastrar y soltar,
NetBeans se encarga de darle ya una posición, una localización dentro del formulario, y vamos a cambiar la propiedad de este componente. Recuerden, todo lo que estamos manipulando son objetos dentro de Java, ¿no? Y todos los objetos dentro de Java tienen propiedades, características. Entonces, en este caso, nuestro componente button tiene una serie de propiedades, ¿sí?, que se pueden observar fácilmente en esta ventana de aquí, ¿ya? Si por X motivos no le sale, hacemos clic derecho sobre el componente y ahí vemos propiedades, properties, ¿sí? Y nos va a aparecer una ventana con una serie de propiedades que tienen los objetos de tipo button. Tiene una propiedad que se llama action, background, font foreground, icon, una propiedad muy utilizada, la propiedad text, tooltip text, etcétera, etcétera. ¿Sí? Existe una cantidad grande de componentes, perdón, de propiedades para los botones. Vamos a modificar esta propiedad, el text, es decir, voy a hacer de que este componente le visualice en su etiqueta, en su texto, otra acción, ¿sí? A clic, hacemos clic en close y van a observar de que el botón ahora tiene una etiqueta o un texto al medio que menciona haga clic, ¿ya? Entonces vamos a programar que este botón cuando haga clic salude, ¿no? Haga algo. Entonces vamos a arrastrar un label, ¿ya? Es un label y vamos a quitarle su texto, propiedades, donde dice text, vamos a borrarlo, va a estar vacío, ¿sí? Entonces tenemos dos componentes, un botón, y en este sector deberíamos tener un label, ¿no? Para saber qué componentes están dentro de nuestro formulario, si ustedes observan en la parte inferior tenemos un árbol jerárquico de los componentes que se van alojando uno tras otro en función al componente padre o el container. En este caso el frame, les mencioné que es un contenedor y este contenedor está alojando a otros componentes, y ahí está el label, ¿no? Y al lado podemos ver claramente cuáles son los nombres de nuestros componentes. Todos los componentes tienen asociados un identificador que se conoce como nombre del componente. En este caso, este JFrame tiene un JButton que se llama JButton1, tiene un label que se llama JLabel1. Entonces podríamos cambiar el nombre, vamos a hacer clic derecho y sobre el componente, o simplemente presionamos F2 y nos habilita la posibilidad de cambiar el nombre del botón. Acostúmbrense a poner una abreviación si quieren cambiar el nombre del componente que les diga más o menos qué tipo de acción hace este componente. Para mí es un botón, yo le voy a llamar BTN, ¿ya? Que me hace sonar a un botón, button, ¿ya? Entonces le voy a llamar haga clic. Estoy poniendo un nombre más identificativo al componente para no confundirme en lo que tengo que hacer. Y aquí tienen un label, yo le puedo cambiar el nombre, le puedo llamar LBL de label, que se llame mensaje, ¿sí? Entonces tenemos dos componentes arrastrados dentro de nuestro formulario, un label y un botón. Y cuando hagamos clic en el botón, vamos a hacer que en el label se visualice un mensaje, ¿sí? Ahora, lo que acabo de hacer es un doble clic sobre el componente, ¿ya? Inmediatamente NetBeans ha incorporado un código propio representado a través de una función que nos indica lo siguiente: to do son tareas que hay que hacer, y aquí hay que agregar el código que queremos que se ejecute cuando el botón reaccione al clic del usuario. Si observamos, este código que han sido incorporado, ¿sí?, está vinculado a una función que está encapsulada, es una función privada, no retorna nada. La función se llama btn-haga-click action performed y está recibiendo, si ustedes observan, un parámetro que se llama ebt. Este parámetro le dice a la función qué componente ha ejecutado la acción. No lo vamos a utilizar, pero
vale la pena conocer que este componente, que este parámetro sí tiene algunos datos para poder utilizarlos al momento de programar nuestras funciones. Muy bien, lo que vamos a hacer cuando el botón reacciona al clic del usuario, vamos a escribir un mensaje hola mundo en el label, ¿sí? Entonces recuerden, vuelvo a la vista de diseño. NetBeans distribuye de esta manera y vuelvo a la vista de diseño. Cuando haga doble clic en haga clic, debería aparecer un mensaje de hola mundo. Aquí tenemos algunas opciones en el editor de texto de Java. Aquí estamos en la pestaña Source, que indica el código fuente. Vemos la parte de diseño. Podríamos ver la historia de los cambios que se han realizado, y aquí una que otras opciones por decir ver cómo está quedando nuestro formulario. Cuando vamos a haga clic, debería salirnos hola mundo, ¿sí? Entonces vamos nuevamente a nuestro Source. Aquí está el método, la función del evento. Lo que vamos a hacer es agarrar nuestro label, porque ese es el componente que queremos modificar. Entonces recuerden que yo le puse el nombre label. Nos vamos a hacer ayudar con NetBeans. Presionamos la letra control más espacio, y ahí NetBeans me lo ha completado. Si no hay otro componente que no tenga otra opción para visualizarse, label mensaje, voy a presionar punto. Cuando yo presione punto, Java me va a visualizar todas las propiedades y métodos que tiene un label. Entonces yo puedo agregar un componente a un label, puedo acceder a otras propiedades, habilitarlas, encontrar algún carácter. Get, ¿recuerdan? Get era un método de acceso. Puedo acceder a alguna propiedad del componente para poder modificarla. Sí, ahí puedo tener su icono, su gráfico, su altura, su espacio de distribución de texto, su layout, su localización. Puedo obtener su nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una propiedad que a mí me interesa es set, porque quiero cambiar algo del componente. Entonces voy a cambiar la propiedad text. Todos los componentes en la mayoría de los casos tienen una propiedad que se denomina text. Estoy accediendo a esta propiedad, hago enter, ¿ya? Y voy a poder cambiar el texto que tiene mi label. Recuerden que de momento el texto del label está en blanco, es vacío, es una cadena en blanco, perdón. Entonces yo voy a colocar una cadena aquí, le voy a decir que muestre hola mundo. Perfecto. Entonces voy a guardar. Recuerden que NetBeans al momento de crear un formulario incorpora un código fuente que está vinculado con un main. ¿Recuerdan? Public static void main es el método principal, y esta clase ventana 2 incorpora un void main. Por lo tanto, esta ventana es una ventana ejecutable. Recuerdan, en el anterior video creamos un método main que lo que hacía era crear una instancia del formulario que creamos. En este caso, este método main, en un método interno public void run, crea una ventana 2, y de esa ventana está cambiando su visibilidad a true, a verdad. Entonces cuando ejecutemos vamos a crear una ventana y su propia visible va a estar activada, ¿no? Entonces vamos a hacer clic derecho, hacemos clic en run file, y ahí está la ventana, ¿no? Aquí está la ventana vacía, nuestra ventana 2, que tenía un label, tenía un botón. Entonces este botón va a reaccionar a la acción del clic del usuario. Hacemos clic y el label cambia su texto y nos visualiza hola mundo, ¿no? Entonces cuando haga clic hola mundo, cierro. Si gustan volvemos a ejecutar. NetBeans va a dibujar un formulario a través del compilador de Java que va a tener un label vacío y un botón. El botón reacciona cuando hacemos clic hola mundo, ¿no? Entonces es una forma bien sencilla de poder hacer algunos detalles dentro de lo que es un formulario.